En medio del recorrido se presentaban la emperatriz, el 6 de espadas, la muerte y el ahorcado. La muerte, el arcano número 13 que en muchos tarots ni siquiera tiene nombre. Es una carta que no siempre implica un deceso, pero trae consigo un cambio radical y profundo. Todo apuntaba a que una tragedia desviaría el rumbo de su existencia, quizás incluso la terminaría de tajo. Me vi obligada a hacer un esfuerzo para ocultar mi contrariedad. Alina debió notar mi cara de desconcierto porque preguntó preocupada lo que yo estaba leyendo. Aquí dice que serás madre y que tu vida se volverá un claustro, le expecté con una sonrisa juguetona. Hola, bienvenidos un día más de lecturas y reflexiones. Allá vamos. Cuando permanecía en París, dedicaba muchas horas a leer en bibliotecas, a ver teatro, ir a bares o clubes nocturnos. Nada de eso resulta compatible con la maternidad. Las mujeres con hijos no pueden vivir así, al menos no durante los primeros años de crianza. Para permitirse una simple tarde de cine o una cena fuera de casa, necesitan planearlas con mucha anticipación, conseguir una niñera o convencer a su marido de cuidarle a los hijos. Por eso, siempre que las cosas se empezaban a volver serias con un hombre, le explicaba que conmigo jamás podría reproducirse. Si discutía o se asomaba algún indicio de tristeza o inconformidad en su rostro, yo apelaba de inmediato a la sobrepoblación de la tierra. Un motivo poderoso y lo suficientemente humanitario para que no me tachara de amargada. O peor aún, de egoísta, como suelen llamarnos a los que hemos decidido escapar al papel histórico de nuestro sexo, la maternidad. A diferencia de la generación de mi madre, para la que resultaba aberrante no tener hijos, en la mía muchas mujeres decidieron abstenerse. Mis amigas, por ejemplo, se podrían dividir en grupos iguales de grandes, las que contemplaban abdicar de su libertad e inmolarse en aras de la conservación de la especie, y las que estaban dispuestas a asumir el aprobio social y familiar con tal de preservar su autonomía. Cada una justificaba su postura con argumentos de peso. Como es natural, yo me entendía mejor con las segundas. Alina era de esas. Nos conocimos en nuestros 20, en esa época que en muchas sociedades se considera aún la mejor etapa para procrear, pero ambos sentíamos una aversión semejante a lo que llamábamos con complicidad el grillete humano. Yo estudiaba un doctorado en literatura y tanto mi beca como mi condición de freelance estaba lejos de proporcionarme cualquier seguridad económica. Alina tenía un trabajo demandante, pero bien pagado, en un instituto de arte y hacía lo posible por formarse sobre la marcha como gestora cultural. Aunque sus ingresos duplicaban los míos, prescindía de una buena parte de ellos para enviarlos a su familia. Su padre estaba enfermo desde hacía muchos años y vivía solo en un pueblo de Veracruz, mientras que su madre intentaba recuperarse de una embolia. Alina llegó muy pronto a esa etapa de la vida en que los padres dependen de nosotros. ¿Cómo habría podido además ocuparse de un hijo? En aquel entonces yo era una gran aficionada a las artes adivinatorias, en especial a la quiromancia y al tarot. Recuerdo que un día, después de una larga fiesta que dejó entre sus consecuencias 2 vasos rotos y un cementerio de botellas en el balcón, Alina y yo nos quedamos solas en mi departamento, tan solitario a esas horas. Escuchamos los pasos del último invitado. Le pregunté si me dejaba leerle las cartas. Ella aceptó, solo por complacerme, pues siempre ha sido una mujer muy pragmática y la idea de recibir mensajes de fuerzas invisibles le resultaba del todo descabellada. El tarot debía parecer un juego como cualquier otro. La tirada que elegí aquella noche era ambiciosa y abarcaba el resto de su vida. Alina cortó las cartas varias veces y luego las colocó sobre la mesa, en las posiciones que yo le iba indicando. Cuando estuvieron todas en su sitio, empecé a voltearlas lentamente, un poco a causa de la borrachera y un poco para darle teatralidad al momento. Mientras tanto, la historia iba apareciendo como se revela una fotografía cuando la sumergimos en el nitrato de plata. En medio del recorrido se presentaban la emperatriz, el 6 de espadas, la muerte y el ahorcado.
La muerte, el arcano número 13 que en muchos tarots ni siquiera tiene nombre. Es una carta que no siempre implica un deceso, pero trae consigo un cambio radical y profundo. Todo apuntaba a que una tragedia desviaría el rumbo de su existencia, quizás incluso la terminaría de tajo. Me vi obligada a hacer un esfuerzo para ocultar mi contrariedad. Alina debió notar mi cara de desconcierto porque preguntó preocupada lo que yo estaba leyendo. Aquí dice que serás madre y que tu vida se volverá un claustro, le especté con una sonrisa juguetona. Alina negó, sacudiendo con fuerza la cabeza mientras reía, pensando seguramente que se trataba de una tomadura de pelo. Pero sus grandes ojos negros me miraban interrogantes y adiviné en ellos un fondo de inquietud. Seguimos bebiendo y un par de horas después, cuando nos terminamos la última botella, la despedí en la puerta del edificio, subí las escaleras hasta mi casa y me metí a la cama asustada por lo que había visto. Meses después, Alina decidió volver a México, donde encontró un buen empleo en una galería. Yo, en cambio, permanecí otro año en Francia y luego, al terminar la maestría, me puse a viajar por el sur de Asia. Recorrí a pie valles y senderos de montañas, visité varios templos y centros de peregrinaje budista. Me fascinaban las monjas de hábitos marrones y cabezas rasuradas que habían decidido renunciar a la vida de familia para dedicarse al estudio y a la meditación. Me sentaba en silencio a unos metros de ellas para oírlas cantar con voces muy distintas a los cantos guturales de los lamas, o recitar sutras que hablaban de liberación y del fin del sufrimiento. La distancia es una prueba infalible para la amistad. A veces arrasa con ellas como hace una helada con una buena cosecha. Pero no fue eso lo que ocurrió entre Alina y yo. Nos seguimos escribiendo y llamando con frecuencia, informándonos de los episodios más relevantes. La aparición de Aurelio en su vida, la salud de sus padres, la elección de mi tema de tesis, y así se afianzó aún más el cariño que ya antes nos teníamos. Sí, esas amistades que a pesar de la distancia siguen estando ahí, son lo mejor. Y yo por aquí andan unas de esas amistades que valoro, agradezco que sigan estando en mi vida y todo lo vivido de cerca antes lo sigo atesorando en mi corazón. Y sí, pues se cuentan los eventos más importantes, los más relevantes para mantenernos en la vida uno del otro mutuamente y eso está muy lindo. Y la parte donde dice lo del tarot, ¿qué onda? ¿Ustedes creen en el tarot? ¿Creen en las cartas como a modo de adivinatorio? O sea, ¿son de las personas que van y se echan las cartas para ver de qué trata? ¿O qué? Yo he leído al respecto del oráculo y se me hace muy padre y se me hace muy interesante, pero el oráculo se trata de una herramienta que cualquiera puede utilizar para recibir orientación y guía desde su propia intuición. Las barajas de cartas de oráculo son buenas para trabajar con tu intuición, porque te muestran lo que tú ya sabes en el fondo de tu alma, pero que necesitas escuchar. Más como temas adivinatorios, con temas como de inspiración, motivación o como una guía. Y siento que esas cartas que tienen esos mensajes, sí están padres y sí me gustan porque son esos mensajes o esas palabras a veces que necesitamos escuchar para sentirnos motivados o para decir, ok, que nos hagan como que aterrizar en la realidad de que, hey, enfócate en ti, eres lo más importante y y tú, oh, sí es cierto, o sea, me tengo que enfocar en mí, solo estoy pensando en los otros, solo estoy pensando en el trabajo. Entonces, ese tipo de cartas, ese tipo de oráculos, sí me gusta. ¿Y a ustedes? Déjenme en la cajita de comentarios si les gusta leer las cartas, que vayan a que les lean las cartas, o si no creen en eso y no les gusta eso y esas cosas, no. ¿Qué opinan? Cuéntenme. O cuéntenme sus experiencias de que hayan tenido con ese tema. Continuemos. Cuando uno es joven, resulta fácil tener ideales y vivir conforme a ellos. Lo complicado es mantener la coherencia a lo largo del tiempo y a pesar de los retos que nos impone la vida.
Poco después de cumplir los 33, empecé a notar la presencia e incluso el encanto de los niños. Llevaba un par de años viviendo en pareja con un artista asturiano que pasaba muchas horas en casa dedicado a su trabajo, impregnando el aire de nuestro departamento con el olor adictivo de sus óleos. Se llamaba Juan. A diferencia de mí, sabía y le daba placer convivir con los niños. Siempre en el parque o en casa de amigos se encontraba con uno, dejaba lo que estuviera haciendo para conversar con él. No sé si fue influencia suya o si surgió de mi propio cuerpo, pero mientras estuvimos juntos empecé a bajar la guardia. Aunque seguía sin acercármeles, los chicos me causaban cierta curiosidad. Era bonito verlos caminar con sus mochilas a cuestas a la salida de la escuela o en la calle rumbo a la estación del metro. Los miraba como se ve una fruta madura cuando uno tiene hambre. Sin darme cuenta, empecé a fijarme también en las mujeres embarazadas. Las distinguía por todas partes, como si de repente se hubieran multiplicado. Y cuando coincidimos en una fiesta o en la fila del cine, podía ocurrir que iniciara con ellas alguna conversación. Tanta era la curiosidad que me producía. Necesitaba entenderlas, saber si realmente habían elegido ese destino o si por el contrario acataban con resignación una exigencia familiar o social. ¿Cuánto tenían que ver sus madres, sus parejas, sus amigas en aquella decisión? Un sábado de invierno por la mañana, mientras remoloneábamos dentro de la cama, Juan y yo, sacamos el tema de la reproducción. Me dijo que tenía muchas ganas de tener un hijo y que solo esperaba a que yo le diera luz verde. Era, hay que reconocerlo, un hombre muy tierno y seguramente también lo sería como padre. Por mi mente pasaron escenas de nosotros cuidando juntos a un bebé, midiendo la temperatura del agua de la bañera o por la calle empujando una carriola. Esa vida de familia estaba ahí, al alcance de mi mano. Bastaba dejar el preservativo sobre la mesita de noche, quizás una sola vez, para cruzar el umbral hacia la maternidad. De manera similar a alguien que sin haber pensado jamás en el suicidio, se deja seducir por el abismo en la terraza de un rascacielos. Sentí la tentación del embarazo. Juan me apartó el cabello de la cara y comenzó a besarme efusivamente. Sentí su erguido junto a mi muslo, dispuesto a cumplir de inmediato con el dictado de la naturaleza. Cedí con fascinación a aquella fuerza arrolladora durante un par de minutos. Luego, finalmente, mi instinto de supervivencia, hasta entonces adormecido, reaccionó y me sacó de la cama. A pesar de que afuera estaba nevando, corrí hacia la terraza para encenderme un cigarro. Me dije que el reloj biológico se había apoderado de mi razón. Si no encontraba una estrategia suficientemente eficaz como para resistir, la vida que había construido con tantos esfuerzos corría un grave peligro. Permanecí en silencio todo el fin de semana. El lunes aparecí sin hacer cita en un consultorio de mi ginecólogo y le pedí que me ligara las trompas. Después de hacerme una serie de preguntas para medir mi certeza, el médico consultó su agenda. Entré al quirófano esa misma semana, convencida de que había tomado la mejor decisión de mi vida. El cirujano hizo su trabajo con pericia, pero durante la convalecencia contraje una infección causada por una de esas bacterias del hospital tan difíciles de erradicar. Volví a casa con fiebre y estuve así varios días sin explicarle a nadie lo que me había sucedido, ni siquiera a Juan. Después, cuando me dieron de alta, llamé por teléfono a Alina, segura de que solo ella sería capaz de comprenderme. A partir de entonces, las cosas con Juan empezaron a desagregarse. Si antes disfrutábamos juntos el silencio, yo leyendo mientras él pintaba en su estudio, viendo cine clásico o caminando por el cementerio vecino de nuestra casa, ahora teníamos la sensación de estar perdiendo el tiempo. La paciencia nos fue abandonando, nos desesperábamos mutuamente. No fue una agonía larga y tampoco una ruptura excesivamente dolorosa.
solo la constatación de que teníamos proyectos de vida distintos. Fui yo quien salió del departamento. Me largué con 3 escasas maletas que encontraron lugar en el sótano de una amiga. Luego busqué el vuelo más económico que pude a Katmandú y durante un mes me dediqué a peregrinar por diversos monasterios. En esos meses, Juan me escribió un par de correos que yo leí en el café internet. Polvoso y decadente. Sus cartas constituían una suerte de colofón para explicar lo obvio. Yo las leía por respeto a nuestra historia, adivinando el contenido, hasta que en uno de sus últimos emails me anunció que estaba saliendo con una chica, una escultora canadiense, con quien había coincidido en un coloquio. ¡Ay, ese Juan! Y que estaban esperando un hijo. Te conozco, Laura. Sé que no te gustaría enterarte por otra persona, así que he preferido decírtelo yo. La noticia me entristeció, pero creo que de alguna forma me ayudó a cortar con el pasado. Era el momento de hacer un cambio radical en mi vida. Decidí dejar París y volver a México para terminar ahí la escritura de mi tesis. ¿Qué? Y en este momento vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar sobre este tema. Vamos a reflexionar sobre 2 puntos muy importantes. 1, sabemos y entendemos y cada vez estamos hablando más del tema y cada vez estamos, pues sí, hablando más y entendiendo lo que es una realidad, que la maternidad no es nada fácil. O sea, definitivamente la maternidad no es nada fácil y los 2 temas de los que vamos a hablar ahorita es, 1, cuando quieres ser mamá, que solo dependa de ti, porque recordemos que somos un ser individual y aunque a veces como pareja, pues sí, ¿no? Ya te casas con alguien o tienes una pareja, novio o así. Ok, vamos a reflexionar 2 temas. 1, el hecho de que como la maternidad te quita, sí te quita, y es una realidad, te quita esa parte de individualidad. Te quita esa parte de hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, con quien quiero. Y no, ahora sí, cuando eres mamá tienes que pensar mucho en la otra personita. Tienes que pensar en ellos, tienes que hacer cosas para ellos, tienes que dejar de hacer cosas que a ti te gustan para estar con ellos o para cubrir sus necesidades. A lo mejor ya no puedes ir a cualquier lugar que antes te gustaba ir porque no es apto para ellos, o las salidas de los domingos a lo mejor ya son a parques de diversiones o a lugares que son pues para niños, adecuados para ellos, y ya no es como que antes los lugares que a lo mejor a ti te gustaban. Y por otro lado, vamos a hablar del tema de cuando en pareja, tu pareja que quiere tener hijos y tú no, y es una decisión que tienes que tomar por ti, de manera individual. Ahí sí, a ver el individualismo, desde ahí sí ver tú como mamá, ¿te ves como mamá? No. Entonces, por más que tu pareja quiera tener hijos, tú no debes de acceder a eso. ¿Por qué? Porque va a cambiar toda tu vida. O, por ejemplo, la otra parte que es tan... Y qué bueno que cada vez se habla más del tema y a las personas que nos toca pasar por eso, ya no lo vivimos y no lo sufrimos tanto porque pues no está bien y no es correcto. De que cuando no tienes hijos, o sea, se casan y luego no tienes hijos. Ay, ya deberían de tener hijos y que no se quede la familia, la vecina, la abuela, la suegra, X. ¿Tienes el hijo? Estás trabajando en eso, estás trabajando en tu persona para darle la mejor calidad de vida a ese hijo. Y para cuando el segundo, ya deberías de tener 2, que esto y que el otro, que la parejita y demás. Es como que, y luego tienes 2, ya deberías de tener 3, o si fueron 2 niños, ay, les falta el niño, o, ¿sabes? Es como que, ay, no puede ser. O sea, ese tema ni siquiera debería de ser tema. ¿Por qué? Porque es tu vida y es tu vida la que va a cambiar cuando decidas tener un hijo. Es tu vida la que estás manejando los temas y los temas en todo, porque en temas de maternidad y paternidad se vive muy diferente. Paternidad, sí, la responsabilidad, el cuidado de los niños, el amor, sí, mucho, mucho, y pensando que es un papá presente, pero en el tema de la maternidad, o sea, te cambia tu cuerpo, te cambia tu forma de ser, te cambia tu forma de pensar, tus emociones,
O sea, el tema hormonal, el riesgo que implica el entrar a quirófanos todos los meses y todo lo que incluye. Entonces, es un súper tema que se tiene que hablar, que se tiene que abordar. Y como una persona que apenas quiere tener hijos o que está pensando en eso, pues hay que estar muy atentas a eso. La reflexión aquí va sobre todo para los jóvenes, que a veces se les hace fácil y pues hay muchos métodos anticonceptivos, ¿sabes? O sea, y también como que, hay parejas que dicen, que lo decimos comúnmente como que, para atrapar a su pareja o para que no es, que quieran utilizar a los hijos como un parche ahí a la relación, de que la relación de esposos ya no está bien y pum, tienen un hijo como que si pensaran que eso va a ayudar a la relación y realmente no es así. Y el que sale más afectado es el niño y es donde tenemos que pensar realistas. O sea, ¿ese niño merece venir a este mundo, a esta vida? Creo que debemos de pensar en eso y creo que debemos de ofrecer tiempo de calidad y siempre estar mejorando como persona para ofrecerle eso a los pequeños, ¿no? A los niños, a los hijos. Y como pareja siempre tienes que complementarte con tu pareja para entonces decidir ser papás. Porque, bueno, es que todos son temas, o sea, todos son temas y todos son respetables, pero siempre yo invito a la reflexión en ok, tú eres como persona, tú vienes con tus temas a trabajar y tú vienes con tus temas a resolver y a disfrutar también. Entonces, todo lo que implica la maternidad es conocer todo el contexto y todo lo que implica. Y si hablamos como mamás de la realidad que es, pues las nuevas mamás, digamos, pues lo van a pensar, ¿no? Y una vez que ya dicen, sabes que sí, con todo lo que eso implica, mi sueño es ser mamá, me aviento con eso, vas a disfrutar aún los peores momentos, aún los momentos más cansados o más estresantes, todo lo vas a disfrutar porque es lo que quieres genuinamente. Y también el tema de que se puede respetar quienes quieran ser madres solteras, pues está bien, o sea, es muy respetable, pero entonces, y se puede respetar también quienes no quieran ser mamás, y está bien. Aquí no venimos a juzgar a nadie, sino a reflexionar y en ese tema de que la maternidad no es fácil. La maternidad sí es hermoso tener los hijos, pero cuando quieres. Y entonces esos hijos, así sea como sea, porque tenga su personalidad, como sea, la educación que le estemos dando en casa, pues uno lo va a disfrutar. Y vas a poder estar bien con tu familia. Ay. Y recuerda que si te gustó este video, dale like, compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima. Besos, bye.